Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Sucedió que, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Al verlos les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y mientras iban, quedaron limpios. Y uno de ellos, cuando se vio limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró sobre su rostro a los pies de Jesús, dando gracias. Y este era un samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Y dónde están los 9? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino que este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, porque tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hermosa la palabra del Señor en este domingo, ¿verdad? Como siempre, el Señor que viene a nuestro encuentro y nos anima. Aquí le tenemos a estos 10 leprosos. En primer lugar, tenemos que entender, el número 10 significa siempre lo completo, lo pleno. Y al mismo tiempo te dice que son 10, pero que son leprosos. Plenamente leprosos, pero ¿qué quiere decir el pleno? Porque el leproso quiere decir pecado. El pecado está simbolizado con la lepra, porque la lepra o caruña te desfigura. Ya no tenés el rostro de Cristo, ese rostro original que el Señor te ha dado. El pecado nos transforma, nos cambia totalmente, queridos amigos, y nos hace diferentes. Y por eso, aquí sucede que mientras Jesús está caminando, este también es otro elemento y este verbo importante, el halaj, un Jesús que va caminando, un Jesús que va hacia Jerusalén y pasa por Samaria y Galilea. Pero es aquí donde le salen al encuentro, ¿verdad? Estos leprosos. Ellos se paran ciertamente desde lejos y aquí es que se ponen a gritar. Queridos amigos, porque el hecho de gritar quiere decir que nosotros estamos teniendo cierta confianza. Tenemos confianza en el Señor, y catúpico oremongueramía lleva, se ponen a gritar. Queridos amigos, esta actitud del grito desesperado, esta actitud del grito del necesitar la ayuda de Dios, eso es muy importante. Si no, diga tú, ahí la yacuera. Porque upebe entonces peñan de Yara enseguida, de Ishbe, gran cosa. Cuando ellos le dicen, ten misericordia de nosotros, peñan de Yara enseguida, al verlos, les dijo, directo y temoe, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y eso nomás le dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Aquí entran algunos elementos, queridos amigos, porque el sacerdocio, el templo en ese momento estaba significando la misma ley. Entonces la pecuera hanguaisha, tapejoa lleva, hagan su camino hasta el templo, hagan su camino hasta el encuentro con el Señor, hagan su camino hacia el sacerdote, que es el representante justamente de esta purificación. Quiere decir que en Dereñe comprometéis en Areyapota Landerape en una forma progresiva para llegar a Dios, para llegar a Dios. Y lo más lindo, queridos amigos, es que en este camino, en este encuentro personal con Jesús y después de ello, cuando ellos obedecen y se ponen a caminar hacia el templo, hacia el sacerdote, entonces dice que quedan curados. Todo proceso, todo aquello que nosotros, queridos amigos, entendemos como gracia de Dios que se nos ofrece para cambiar, se realiza en nuestra vida. Y en ese caminar quedamos limpios de nuestros pecados, de nuestras desidias. Y aquí, uno de ellos, de los que había quedado limpio, que es un samaritano, es el que vuelve a agradecer a Dios. A ver, venían de Yara medio hiposilentos en día que lleva, porque dice, ¿y los otros 9 dónde están?
Y además dice que era un extranjero, este samaritano. Así es que, queridos amigos, peñande yara y eñande, para que podamos ser sanados por él. Pero a ni que ñande malagradecido de. Ñañembo ya que peñande yara querer nonde para hacer un verdadero camino de conversión. Que así sea. Que así sea.